cómo se va desde lo que la gente trae al principio, que es más bien un malestar, hacia construir un motivo de consulta. Y también cómo elegir entre distintas posibilidades cuál es el mejor problema para la psicoterapia en este momento con este consultante ahora. Veamos algunas definiciones, que más que definiciones son aquello que nos pasa por la cabeza cuando pensamos, bueno, ¿qué es un problema? Y bueno, disgusto, preocupación. Cuando la gente va a terapia, es de suponer que tiene algún disgusto o preocupación sobre algo que le pasa o que le pasa a alguien de su entorno, ¿verdad? Y en otro sentido, uno puede decir, bueno, no es algo del todo claro, por lo menos no es del todo claro respecto a la solución. Muchas veces ni siquiera es del todo claro en qué consiste. Por eso es interesante esa idea de que un problema es una cuestión que se trata de aclarar. Parte del ir a terapia es que el terapeuta ayude a aclarar cuál es el problema, qué es el problema, entre muchas posibilidades. ¿Sí? Entonces, si fuese sencilla la solución, muy sencilla, no sería un problema. Y otra manera de pensar en esto es, bueno, qué sé yo, a lo mejor vengo a consultarlo, licenciado, porque tengo que dejar de fumar. Ok, es muy claro en un sentido, pero no es tan claro cómo va a ser para hacerlo. En ese sentido, sigue siendo dudoso. Hay un obstáculo todavía inasible respecto a qué se puede hacer para que llegue al fin que se propone. Y en ese sentido podríamos decir que cualquier problema en terapia, y no solo en terapia muchas veces, lo podríamos representar como la distancia entre una situación actual, que implica algún nivel de disgusto o preocupación, y una deseable. ¿Sí? Entonces, sobre eso tendríamos que trabajar. Pensemos ahora en un caso. Una pareja con una hija de 17 años concurre a consulta. La niña tiene 17, su papá es arquitecto, tiene 45, su mamá es abogada de 43 y tiene un hermanito de 9. Y lo que dicen, ¿no?, es, la madre dice, Barbie desafía todas las consignas. A él, por el marido, lo traje arrastrado. Piensa que esto no puede servir para nada. Hace años que sé que ella tiene que hacer terapia. Miente, le va mal en el colegio. Y el padre dice, el problema es la mamá, que es loca y desquiciada, no para de gritar. Lo que hace Barbie es típico de un adolescente. En mi familia todos fuimos así. Y entonces, en un sentido, podemos decir, es clara la preocupación, sobre todo de la mamá, que motiva esta consulta. Es clara la preocupación y probablemente en la mayoría de nosotros aparece una especie de escena en la cual la madre y la niña discuten, seguramente la niña hace algunas cosas y el padre de algún modo, él lo dice, piensa que no es para tanto y que la madre exagera, y al hacerlo seguramente de algún modo apoya sin querer a la hija pensando que la mamá es una exagerada. Y ahí tenemos mucha información, pero tenemos suficiente información como para decir, ah, aquí tenemos un problema. Y la respuesta es no. Tenemos que trabajar bastante todavía para transformar esto, que son las primeras manifestaciones, y todavía no de la chica, pero sí de los padres, de lo que podemos llamar una queja inicial hasta llegar a lo que podría ser un motivo de consulta. Esa queja inicial expresa un malestar. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que hay un malestar allí. Ahora, ¿sabemos exactamente qué conductas tiene la chica que llevan a que la madre esté así de preocupada? Y por ahora la respuesta es no. Probablemente cada uno de nosotros se imaginó algo,
de algún tipo. Pero la verdad es que no sabemos. Tampoco sabemos exactamente cómo se comporta la mamá ante los distintos comportamientos de la chica. Sabemos la descripción del papá, que dice que se descontrola, ¿sí? Pero ¿cómo se descontrola? Si pudiésemos saber más sobre el comportamiento de la chica y sobre el comportamiento de la mamá, estaríamos más cerca, en principio, de entender realmente qué es lo que pasa. Y también, más allá de lo que dice el papá en este mismo momento, que es, mi mujer es una exagerada, ¿sí? ¿Qué dice, hace el papá con esta cuestión? Y más aún, ¿sí? Ahí aparecería más claramente, como dije, qué es lo que pasa, qué es lo que la chica hace que despierta esta preocupación con la mamá. Aparecería más claramente si lo que la chica hace es un motivo central de preocupación o que lo que se podría ver es que realmente, como dice el papá, la mamá tiene una tendencia a reaccionar de más. Pero en definitiva, mi punto aquí es, si hiciéramos estas preguntas, entenderíamos mucho mejor, por un lado, cómo interactúa esta familia y qué tipo de malestar hay. Una de las maneras de saber, digamos, qué tipo de malestar hay es, y hasta ahora esta información no está, preguntar, bueno, ¿pero qué los trajo ahora? Porque de algún modo, en lo que dice la mamá, parece haber una historia en el tiempo, ¿verdad? Parece que esto hace tiempo que viene ocurriendo. Y esto es importante, porque en general la gente no viene a terapia cuando algo ocurre desde ayer. Para que un malestar se convierta en un problema, tiene que tener constancia en el tiempo, y esa constancia en el tiempo hace que la gente haya tratado de resolver las cosas, y al tratar de resolver las cosas, el modelo del MRI dice, las soluciones intentadas contribuyen al mantenimiento del problema. De modo que podemos ver esto como algo en lo que cualquiera sea el comportamiento de la chica, la madre trata de solucionarlo, el padre a su vez trata de solucionar el comportamiento de la madre, y el conjunto, digamos así, de comportamientos para solucionar las cosas solo ayuda a que se perpetúe. Y ahí nos estamos acercando un poquito más. Pero todavía sí sabemos que la mamá tiene interés en hacer algo. Y en ese sentido, como podemos ver en ese gráfico, ya podemos saber algo sobre la motivación de la mamá. ¿Sí? Parecería que el papá no está muy motivado, pero ¿eso quiere decir que no está motivado a nada? Bueno, por lo menos vino, algún interés tiene. Tendremos que explorar bien cuál tiene y qué estaría dispuesto a hacer. Y del interés de la chica todavía no sabemos nada porque no hemos hablado aún con ella. Pero todas estas cosas van apareciendo en la mente del terapeuta y en acciones que va desarrollando para transformar eso que los padres dicen al principio, esa queja que expresa un malestar, en algo que se concrete lo suficiente que nos permita visualizar cuáles son los elementos que permiten construir un problema a través de la motivación de los integrantes y también de otros factores, porque una cosa es que a la chica le vaya mal en el colegio y otra cosa es que se drogue todos los días con heroína, ¿verdad? Hay una diferencia. Entonces, ¿qué tipo de problema construimos? También tiene que ver con cierta prioridad objetiva y con la prioridad que los participantes dan a las distintas cuestiones. Y mientras el terapeuta va entrevistando y va indagando también a la chica y toda esta información de la que hablé hace un minuto, también se está formando una idea, digamos, de con qué cuenta la mamá, el papá, la chica, cada uno de ellos por separado y en conjunto, para resolver esto una vez que le demos forma. Porque el terapeuta experimentado sabe que un problema implica una solución. Algo que no tiene solución no es un problema,
tenemos que trabajarlo hasta que sea algo que pueda tener una solución, pero para que tenga una solución la gente tiene que tener recursos, porque los problemas se resuelven con algún tipo de herramienta, ayuda, lo que nosotros llamamos recursos. Y por último, ¿sí?, para terminar de definir todo esto, tiene que ver qué integrantes, en este caso de esta familia, de este sistema, tienen capacidad de influencia y en qué dirección. Es posible que, digamos, supongamos, no digo que sea el caso, es posible que el papá sea el menos convencido, pero que si él le dijese a la chica, tendría mucho más efecto que si le dice la mamá. No lo sabemos todavía. Todo esto, a la hora de pasar desde lo que es la queja inicial a la construcción de un problema y de motivo de consulta, es sobre lo que seguiremos ahondando en los minutos que siguen. Como podemos ver, este trabajo de construir con los consultantes un motivo de consulta que sea un problema en torno al cual se organice toda la terapia, no es algo sencillo. No basta con decirle a la gente cuál es el problema, dígame cuál es el más importante para usted, vamos a trabajar sobre su problema más importante. Queremos llegar ahí, ¿sí?, pero no es así como se llega. Con todos los datos que hablamos antes, ¿en qué tiene que estar pensando el terapeuta en este caso? En este caso, como en cualquier otro. Entre otras cosas, hay algunos datos que podríamos llamar que son de la preentrevista, que los puede haber recogido el terapeuta o una secretaria. Miremos la profesión del papá, miremos lo que hace la mamá, miremos si esta chica es la mayor o la menor. No nos dicen cuál es el problema, pero nos van dando un contexto. No es lo mismo esta familia y la queja de la mamá en este grupo social donde se desempeñan estas actividades que una queja parecida en un barrio marginal. Implica otras cosas. Hay una primera representación de los problemas posibles en un contexto determinado. E insistimos sobre esto porque frecuentemente tanto pacientes como terapeutas se imaginan que están pensando en los mundos internos de la gente. Y eso está muy bien, pero al mismo tiempo es bueno que nos informemos sobre los mundos externos de la gente en los que los problemas se van constituyendo. Los datos de la preentrevista nos permiten una primera aproximación a la clase de mundo en el cual los problemas pueden existir. Por abundar en un ejemplo diferente, si son padre, madre y 5 hijos, ¿sí?, y de los 5 hijos, 4 son estudiantes avanzados y el quinto tiene muchas dificultades para terminar la secundaria, eso es distinto que si todos tuviesen dificultades para terminar la secundaria. Organiza otro tipo de cuestiones. Bueno, pues este es el tipo de cosas que el terapeuta en automático va construyendo y o explorando, tratando de ver cómo llega a esa construcción de un motivo de consulta. Para eso tiene que ir armando los datos en su cabeza, categorizando. Esto me parece más importante que esto otro, pero importante desde el punto de vista de qué hago con esto, para qué me sirve, ¿sí? Distinciones de cierta naturaleza me pueden ayudar a ir en una dirección o en el otra. Voy a dar un par de ejemplos más un poquito más adelante. Pero sigamos mirando este caso por un minuto. El terapeuta está pensando allí, bueno, ¿cuál es el problema? Pero en todo caso, ¿quiénes participan de eso? Y es obvio que por lo menos 3 personas participan de eso.
tres personas que pueden constituir lo que podríamos llamar el sistema problema. Porque aquí una mirada individual podría llegar a la conclusión de que a la chica le pasa tal o cual cosa, tiene o cual u otro trastorno, etc. Pero cuando presentamos los datos como los presentamos aquí, lo que aparece en primera instancia es una visión sistémica. Aparece la mamá, el papá, la chica, y todo eso en conjunto. Eso no excluye que la chica pueda tener ciertas características particulares, pero es completamente distinta pensar en la niña aislada a pensarla de este modo. Pero fíjense que a lo mejor uno podría pensar, bueno, supongamos que mucho del tema, no necesariamente es así, pero supongamos por un momento que mucho de las quejas de la mamá tengan que ver con el rendimiento escolar. De hecho, fueron las malas notas las que dispararon el motivo de consulta. Pero digamos que eso fuese lo más importante, bueno, y entonces en el sistema problema, ¿estaríamos hablando solo de papá, mamá y la chica? ¿O estaríamos hablando también del colegio, del tipo de colegio, de su exigencia, del manejo que los docentes hacen de lo que le pasa a la chica? Como ven, es posible incluir otros protagonistas o recortar algunos, ¿sí? En la mente del terapeuta es bueno no centrarse, por ejemplo, en este caso, solo en la chica de ningún modo. ¿Cuántos más incluir y de qué manera? Va haciendo una decisión estratégica en la cual el terapeuta va llevando la conversación adelante para ir viendo con quiénes arma qué tipo de problema que se pueda resolver. Y al mismo tiempo, cuando se empieza a hablar de esto, pueden aparecer montones de temas. Que sí, que las notas, que los novios, que la falta o no, o sobra de amigas o amigos, pueden aparecer un montón de cuestiones. ¿Pero vamos a poder ocuparnos de todo eso? Y seguramente no. Entonces, el terapeuta navega entre quiénes son los protagonistas, quién está motivado a qué, quién tiene capacidad de influir a quién está interesado y qué se puede hacer. Busca entonces esto que ahí ponemos como solubilidad. ¿Qué podemos armar ahí que incluya algo que sea posible de alcanzar, porque esa es la definición de problema, y que, ya veremos después también, sea pertinente en el sentido de que a la gente le importe que sea eso, ¿verdad? Más allá de que eso sea soluble. Y a la hora de eso está pensando también no solo en los recursos de la familia, sino en sus propios recursos como terapeuta o como organización. Porque la realidad es que no hay tal cosa como una terapia en el vacío. Nosotros, cada uno de nosotros tiene ciertas herramientas técnicas, cierta disponibilidad de tiempo. Cuando hablamos de recursos, herramientas, se tiene que construir un problema que incluya una estimación de qué es lo que se va a poder usar con alguna probabilidad de éxito, ¿sí? Si algo requiere un viaje a África en camión, puede que sea una gran solución, pero no es, porque no existe la posibilidad. Entonces tenemos que construir un problema que tenga una solución que no sea viajar a África en camión. De la capacidad de influencia ya hablamos, ¿verdad? Pero también en otro sentido. A medida que el terapeuta habla con los integrantes del sistema, va viendo qué respuesta tiene a sus preguntas o a sus pequeñas intervenciones. Y lo que está viendo entonces es qué capacidad tiene él de influir a los distintos integrantes del sistema. Ahí viene una parte muy fina que es qué veo yo que motiva a esta persona y cómo puedo influir a esa persona, ahora para que me proporcione los datos que necesito, pero segundo, porque de esa manera yo voy testeando qué se puede hacer con quién. Al hacer eso, voy desarrollando
hipótesis sobre si esta o aquella estrategia, una vez que se construye el problema, podría eventualmente funcionar en la dirección. Y es importante recordar que uno no tiene que ser perfecto en la capacidad de predecir esto, sino que se tiene que proponer esa predicción como una capacidad de revisar lo que se hace para eventualmente cambiar. Eso lo veremos más adelante. A lo mejor el problema estuvo mal elegido, o a lo mejor la estrategia estuvo mal elegida. Si en lugar de darnos una idea de que esto es fijo, esto es lo que es y esto es lo que hay que hacer, decimos, esto es lo mejor que he podido construir hasta aquí. Vamos probando si por acá es. Y estamos siempre atentos a la posibilidad de que yo me haya equivocado y a tomar nuevos datos que me hagan cambiar el rumbo. Eso es lo que habrá que hacer. Hay que construir, digamos así, un diseño que implica describir el problema, pero estar atento a que eso pueda cambiar si nuevos datos surgen.